Buenos días y bienvenidos a este seminario web de LMKR. Planifique pozos en el Barnett en Texas, Estados Unidos, integrando geología, petrofísica y geofísica en una sola aplicación. El presentador de hoy es Carlos Llanes, de soporte de Geographics and Givers, gerente técnico de ventas. Si bien hemos tenido el placer de conocer a muchos de ustedes en persona en diversos eventos de la industria, permítanos presentarnos. Mi nombre es Cristina Viteri, soy la analista de marketing de LMKR y me complace servirles como moderadora para el seminario web de esta mañana. Introduciré a nuestro presentador justo después de estas sugerencias. Tengan en cuenta que hemos silenciado sus micrófonos, así que si no nos están escuchando bien o si están recibiendo algún tipo de eco, asegúrese de haber seleccionado solo una opción de audio, ya sea micrófono y altavoces o teléfono. No seleccione ambos. A medida que avanzamos en la presentación, no duden en enviarnos preguntas utilizando el cuadro de preguntas en su panel de control. Responderemos a estas en vivo al final de la demostración. Sepa también que estamos grabando la sesión de hoy. Espere ver un enlace de reproducción en su bandeja de entrada, dentro de las 48 horas en su correo electrónico. Les presento a René Faría. René será la persona quien estará contestando las preguntas mientras la presentación se lleva a cabo. René es parte del soporte técnico de LMKR Geographics and Givers y tiene más de 10 años de experiencia en geología de producción y geosteering. Prestemos finalmente atención al presentador de hoy, el señor Carlos Llanes, quien se desempeña como gerente técnico de ventas para LMKR. Carlos, por favor, cuéntanos un poco de ti y tu experiencia. Muy buenos días y muchísimas gracias por ser parte de este nuevo seminario web de LMKR Geographics. Como dijo Cristina, mi nombre es Carlos Yáñez, soy parte del grupo de gerente técnico de ventas para todo lo que es la América Latina. Soy ingeniero geólogo, graduado de la Universidad de los Andes en Venezuela y con maestría en hidrología y sensores remotos de la Universidad de Oklahoma, también con varios años de experiencia en la industria petrolera. El día de hoy vamos a hablar sobre el Barnett Shale. Nos vamos a enfocar todos los análisis en esta zona. El Barnett, seguramente para muchos de ustedes lo han escuchado, ya que fue uno de los yacimientos importantes de aquí en Estados Unidos para la producción. Aquí en esta zona fue donde se dio a cabo o donde empezó la percusión mucho más agresiva de lo que es el fracturamiento hidráulico, donde muchos de los pozos que perforan en esta zona son no convencionales. También tienen convencionales, pero es una mezcla de los dos. El Barnett queda en el estado de Texas, viendo más o menos aquí, por aquí debe estar la ciudad de Dallas para que se ubiquen, y esto es lo que es el Fort Worth, que es la ciudad que está al lado de Dallas. Y toda esta zona sería donde está el Barnett. Se extiende tanto hacia el oeste de Texas, hacia la región de Midland, como un poco más hacia el norte, que sería hacia Nuevo México y Oklahoma, que estaría por esta zona. Tiene una extensión que varía más o menos unos 13.000 kilómetros cuadrados. El espesor va desde 30 metros a unos 304 metros y los expertos lo llaman el tie shell, que es la lutita o lequisto bastante compacto. Aquí tenemos una columna estratigráfica generalizada para que vean dónde es las zonas de producción, que sería el Barnett superior, el Barnett inferior, de lo cual está sellado por el Inverter y tiene ciertas incrustaciones de Marble Falls y otras formaciones importantes dentro de la zona. Prácticamente es todo una lutita lo que es todo el Barnett. Si tenemos en esta zona, podemos ver un corte estratigráfico oeste-este y norte-sur para que tengan más o menos una idea cómo es la parte estructural de esta zona. Si podemos caer en detalle, la parte estructural fallados es muy poco, son fallas, podemos decir, muy locales, es bastante horizontal, fue una depositación muy tranquila en toda esta área. Así que problemas estructurales no tienen mucho, por eso fue muy popular y se ha producido muchísimo y se utilizó para algún lo que es el fracturamiento hidráulico. La sinopsis, más o menos lo que va a ser la presentación, vamos a ver el área de estudio, análisis de las superficies y del objetivo, una generación de un modelo geológico estático con creación de correlaciones y análisis petrofísico,
se va a integrar con la interpretación sísmica de la geología para ayudar así a ver cuál sería el objetivo siguiente donde se podría perforar, cuál sería la zona más ideal para planificar pozos y al final poder ver esto en un ambiente de 3D. Como dijimos, la idea principal es ver la región general del área de estudio del Barnett para ver las características de carreteras, etcétera, datos culturales y pozos existentes. Después, hacer un análisis de superficie cuando se empieza a trabajar con la geología para seleccionar cuáles son las formaciones que se quiere utilizar, cuáles son nuestros objetivos, cuáles podemos nosotros modelar, etcétera. Luego, desplegarlo en la parte del mapa y ver cómo sería más o menos la extensión de la superficie que nosotros tenemos hasta este momento, que es nuestro objetivo. Hacer correlaciones geológicas, puede ser tanto estructurales, estratigráficas, en todas las zonas, generar como un mallado, aplicar los diferentes análisis petrofísicos para ver diferentes características. Luego, hacer mostrarlo en la zona de estudio para ver cómo sería el análisis general. Luego, hacer una integración de las sísmicas dentro de la geología. Si tenemos sísmica 2D o 3D y fue convertida de tiempo a profundidad, sencillamente nosotros podemos agregar dentro de la geología para tener otra herramienta más para hacer un análisis un poco más certero, teniendo más información. Aplicar modelos de velocidad si son aplicables, sistemas de falla si hay sistemas de falla, etcétera. Luego, teniendo todas esas características, hacer la planificación de muchos pozos en el área que nosotros querramos hacer, hacer más o menos como 150 pozos que se podrían planificar en tiempo real, o 100 pozos, la cantidad que ustedes quieran, para tener una idea de dónde sería la mejor zona, según nuestros estudios, para perforar el siguiente pozo. Y al final se podría ver una interpretación en 3D, moviendo los datos que se tengan y los pozos planificados, si se requiere hacer una presentación final para alguien del grupo que está trabajando en el estudio. Terminando aquí, vamos a ir a lo que es la interpretación. Aquí tenemos lo que es Geographic, y lo primero, como dijimos, vamos a ver la zona de estudio. Abriendo GeoAtlas, que es el módulo para interpretación de mapas, generación de mapas y todo lo relacionado con capas. Tenemos los pozos que están en rojo, son los pozos que ya han sido perforados y que están en la zona que nosotros tenemos. Tenemos los que están en negro, son las parcelas. Las parcelas serían las subdivisiones de diferentes terrenos que nosotros o la compañía podría tener permisos para donde ellos podrían empezar a perforar. Cada parcelamiento es otorgado a las diferentes compañías para que ellos puedan perforar. Y también tenemos una imagen satelital que agregamos para ver qué tipos de carreteras tenemos, si no tenemos escuelas, si no hay lagunas, cualquier geomorfología o geotopología que tengamos en el terreno que nos pueda dificultar la parte de la planificación de los pozos. Si están interesados en ver un poco más en detalle lo que es la planificación de pozos, pueden visitar nuestra página web y ahí hay un seminario que explica a detalle lo que es la planificación de los pozos. Ok, podemos ver los pozos, vamos a apagar la imagen satelital. Si queremos podemos encender un poco un mapa isópaco de lo que es el objetivo, que sería el Barnett, para ver más o menos las ideas generales de características que tenemos en nuestra zona. De allí podemos empezar a ver la parte de geología. Abremos lo que es GBERT Geomodeling, que es el módulo de interpretación geológica, en donde se puede hacer modelados estáticos de la parte geológica. Como todo está integrado en una misma base de datos, cualquiera de las capas que yo tenga generadas en GeoAtlas, en el módulo de mapeo, las puedo traer directamente a GBERT Geomodeling y mostrarlas aquí. Aquí de nuevo tenemos nuestra parte imagen satelital, tenemos los pozos que tenemos mostrados y podemos generar las superficies. Vamos a apagar la imagen satelital para que veamos bien los pozos. El siguiente paso sería ver qué geosuperficies nosotros queremos modelar. Abrimos el módulo. Aquí nosotros seleccionamos de nuestra columna estratigráfica cuáles son los topes de información que nosotros queremos empezar a trabajar. La ventaja que puede dar GBERT Geomodeling
es que si ustedes están trabajando con una sísmica, hicieron buen ajuste de la sísmica, buen análisis de la sísmica, buen picking de los horizontes sísmicos, los podría utilizar como superficie dentro de la interpretación. Sencillamente, donde dicen los parámetros de superficie, en vez de utilizar una superficie, que son los data points, tenemos un pozo perforado y cada vez que se hace un pique del tope de la formación va a la base de datos. En este caso pueden utilizar la información de la sísmica. Tenemos una interpretación, un horizonte, decimos cuál sería la sísmica si queremos trabajar con la extensión y aplicamos eso para que utilice esos puntos para el análisis de la superficie dentro de mi interpretación. Después vamos a ver el árbol de subconstraint, que para ver cómo va a ser cómo se va a calcular dentro del software manteniendo un espesor estratigráfico constante entre formación y formación, y digamos que este árbol se puede generar como ustedes quieran, digamos que la formación A se construye sobre la B con el barret y el barnet sobre la C y la D. Para luego empezar a trabajar con la interpretación. Decimos aquí, ok, o cancelar, y podemos empezar a mostrar los diferentes topes que tenemos en nuestro mapa. Aquí, si se dan cuenta, en la formación A que nosotros utilizamos, la interpretación sísmica, tiene el símbolo del cubo sísmico y me está mostrando toda la superficie en la zona de estudio que tiene la interpretación sísmica. Por eso los mapas de contorno se ven un poco más ásperos, por decirlo así, ya que no me está dando la sinuosidad y la parte suave de la interpretación, está basado netamente en la sísmica. En nuestro caso, nos vamos a enfocar en el barnet, que sería la formación B. Ven como un poco diferente, dado que no estamos utilizando datos sísmicos, sino datos de la perforación del pozo. Luego, nosotros queremos hacer diferentes secciones geológicas para tener una idea cómo sería el mallado en esta zona. Las secciones geológicas ustedes las pueden hacer definidas en un buffer, que fue lo que se realizó aquí, que sencillamente es una sección proyectada y el software va a agarrar todos los pozos en un radio que nosotros, digamos, determinado a la línea de selección proyectada. Aquí nosotros generamos las secciones A, B, C, D, hasta la sección H. Luego seleccionamos esos pozos, secciones y los desplegamos en nuestro módulo de interpretación en 3D. Estas ventanas se pueden mover como uno quiera. Para hacerlo más fácil, yo los puse uno detrás del otro. Y aquí tenemos la interpretación de todas las correlaciones que el grupo generó, desplegándolas dentro del modelo de 3D. Pueden ver que nosotros podemos inclusive poner la sísmica de fondo en pantalla para tener a lo mejor una mejor idea de lo que tenemos en nuestra zona. Aquí podemos jugar, empezar a ver más o menos cuál sería la tendencia. Si tenemos aquí, estos serían nuestros pozos. Se está desplegando las curvas. Ustedes pueden seleccionar las curvas que estén cargadas dentro de la base de datos. Podríamos desplegar el 3D. Y aquí tenemos los topes de formación que nosotros queremos tener de objetivo. Si ustedes son geólogos bastante aventurados y pueden ver la estructura en 3D es muy fácil, inclusive los pickings de formación y hacer la correlación la podrían hacer dentro de un 3D. Sencillamente seleccionan la información y vean aquí en los pozos en 3D y pueden hacer la correlación directamente. Vamos a desplegar la formación B que nosotros vemos para tener una idea mejor de cómo se vería esta información en mi parte 3D, si estamos viendo los pozos que nosotros queremos perforar o que los pozos ya están perforados en la zona que serían buenas para perforar. Muy bien, tenemos desplegado la información en 3D. Ahora vamos a empezar a analizar un pozo piloto que se perforó para ver la interpretación y las zonas que tenemos. Dentro de geomorphología abrimos el pozo piloto. Cada vez que ustedes abren un pozo, automáticamente se va a desplegar en la zona 3D. Aquí tenemos, sería el pozo piloto, como ven aquí. Regresando a la interpretación, abro aquí mi correlación y veo que tengo mi pozo, mis topes de formaciones, y aquí tenemos un análisis petrofísico bastante completo. Recuerden que fue una zona donde se hace mucha perforación no convencional, toda la perforación no convencional es fracturamiento hidráulico, y fue necesario hacer estudios de minerales de arcillas, TOC, y etcétera.
¿Por qué fue importante hacer la interpretación de minerales de arcillas? Porque si vamos a hacer fracturamientos, necesitamos saber qué tipo de minerales tenemos en la formación para no agregar solamente agua o agregar agua con aditivos que podrían dañar la formación al momento de hacer el fracturamiento. Aquí tenemos caolinita, si le ponemos solamente agua, que va a ser una arcilla expansiva, igual dañamos la interpretación o el pozo. Vamos a ver mejor en detalle esta interpretación petrofísica. Sencillamente lo que voy a decir, selecciono el pozo, digo, ábreme el pozo en Prism, que es el módulo de interpretación petrofísica dentro de Geographics. Dentro de Prism, voy a abrir una sección que ya estaba hecha. Nosotros podemos hacer análisis petrofísicos de cualquier envergadura. Se pueden utilizar ecuaciones ya que están precargadas dentro del software. Tenemos más de 80 diferentes tipos de ecuaciones, o el usuario puede hacer sus ecuaciones tanto externas como internas. Esta ecuación que ustedes ven aquí es un poco más complicada y fue hecha en el modelo externo de Geographics, que utiliza programación en C++. Aquí tenemos una interpretación. Vamos a ver la zona que nosotros queremos ver objetivo, donde siempre estaría nuestro objetivo, sería entre la formación B y la formación C, que sería el Barnett. Y podemos empezar a ver el tipo de minerales de arcilla, cantidad de material TOC, las relaciones entre densidad neutrón, densidad gamma ray, neutrón gamma ray, etcétera, y empezar a trabajar con diferentes crossplots. Los petrofísicos les encanta mucho trabajar con crossplots porque les puede dar ayuda. Dentro del crossplot, aquí nosotros podemos eliminar información, etcétera. Ya viendo un análisis general, podemos pensar que a lo mejor en esta zona, por aquí en los 6.300, 6.300 y tanto, podemos tener un objetivo para decir al perforador o al geólogo cuando empecemos a analizar dónde queremos perforar. Muy bien. El siguiente paso es para ver cómo sería la interpretación utilizando análisis de fracturas, porque recuerden que se va a hacer también fracturas en esta zona, y como vamos a hacer fracturamiento hidráulico, vamos a necesitar hacer análisis petrofísico de fractura. Sencillamente, si cambia la plantilla, se aplican las ecuaciones de interpretación mecánica dentro de la fractura. Aquí tenemos la información. En este caso se utilizaron dinámica de ion, estática de ion, Poisson y Britles dentro de la interpretación de Prism para ver cuál sería si la zona que nosotros estamos pensando, que se ve en 1300, es una zona adecuada. Estas son las ecuaciones que se utilizaron. El usuario puede modificar estas ecuaciones y puede copiar estas ecuaciones de otro lado y aplicarlas. Estas ecuaciones son tanto aplicadas para este pozo como para todos los pozos que están dentro de la interpretación. Y al hacer estas ecuaciones, ustedes las pueden guardar y llevárselas entre cada uno de los proyectos. Muy bien, vimos la interpretación, vimos que en esta zona, acorde con nuestros amigos los petrofísicos, nos dijeron que podíamos tener una buena zona de fractura. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a empezar a planificar nuestros pozos. Digamos que tenemos el pozo que es un pozo tipo, un piloto, y vamos a hacer un pozo que será un pozo direccional. Pero antes de eso, queríamos estar seguros con la parte de sísmica. Abrimos lo que es Geophysics, que es el módulo de interpretación sísmica. Cargamos nuestras sísmicas 3D, tenemos nuestro cubo aquí, tenemos nuestros pozos, hicimos un sintético que está reflejado aquí, tenemos utilizando los pozos que ya tenemos, y si nos gustaría ver la interpretación sísmica en un ambiente de 3D, sencillamente lo que hacemos es abrir el módulo de 3D dentro de Geophysics, traemos de nuevo cómo está integrado toda la base de datos de Geographic. Podemos traer las mismas capas que se abrieron en la parte de geología, de mapeo, aquí, y las desplegamos. Inclusive podemos hacer una pequeña capita de registros eléctricos para ver más o menos comportamientos, si vamos a aplicar algunos análisis petrofísicos con la sísmica para hacer más o menos un mapa de isopropiedades, etcétera, para tener una mejor idea. Tenemos esta sísmica, vimos nuestras líneas inline online y las podemos desplegar aquí en nuestro ambiente 3D de sísmica. Todos los horizontes, fallas, cubos que nosotros generemos entre la sísmica lo podemos desplegar tanto, trabajar en un ambiente de 3D o 2D. Aquí tenemos una probeta para ver más o menos ciertas características en una zona. Desplegamos, vamos a apagarla, desplegamos también el horizonte sísmico del Barnett, que sería la zona que tenemos objetivo, tenemos nuestros pozos,
Estos pozos les desplegamos también las curvas, aquí se pueden ver poco a poco, claro, las curvas, y generamos también un time slide para ver qué características tiene en esta zona. Vamos a subir un poco el time slide, más o menos hacia donde estamos, hacia el Barnett. Yo voy a apagar esta zona y podemos ver que ciertas características que me está dando este time slide, tenemos unos nódulos que se ven un poco extraños dentro de mi sísmica. Y eso sería cuestión de tenerlo en cuenta a la manera de cuando vayamos a planificar los pozos. Haciéndoles análisis un poco más exhaustivos de por qué estos nódulos aparecen aquí o estas anomalías, resulta ser que esas anomalías son zonas kársticas. Y esas zonas kársticas no serían muy buenas para la parte de perforación, porque puede generarme un cave-in dentro de la perforación y el pozo se dañaría y perderemos muchísimo dinero. Entonces, a la hora de planificar los pozos, tendríamos que tener en cuenta, tener mucho cuidado de evitar estas zonas que tenemos aquí. Serían zonas, como se llamaría aquí, zonas de hazard. Muy bien, trabajamos con interpretación sísmica, vimos los análisis, vamos a cerrarlos aquí. Podemos bajar con interpretación sísmica y ahora podemos decir que queremos ver esta correlación que hicimos aquí, o que está abierta dentro de la parte sísmica, dentro de mi modelo geológico. Sencillamente le doy un botón derecho, le digo que me abra esa correlación en la interpretación geológica y voilà, tenemos todos esos pozos que están desplegados en la parte sísmica, se pueden desplegar aquí dentro de mi interpretación geológica. Solamente fue un clic. Tenemos los pozos, si tenemos la sísmica ya cargada y cambiada, lo que hacemos es agregar la sísmica, vamos a hacer un poco aquí y podemos ver que tenemos esa correlación, que fue los pozos que están abriendo entre mi línea sísmica desplegada en esta zona para ver características. Tenemos la sísmica, si nosotros queremos trabajar con un pozo que vamos a diseñar, un pozo direccionado, teniendo en cuenta toda la información que tenemos, vamos a abrir una sección del pozo direccionado, abrimos otra sección, tenemos el pozo, tenemos nuestra sísmica, y si tenemos un modelo de velocidad que esté activo, que haya sido creado dentro de interpretación sísmica, lo que se sigue nada más, le decimos el update, y si están unidos, y está unido con los horizontes, con los topes de formación, automáticamente me va a hacer un shifting dentro de la interpretación para ayudarme a ver dónde estoy haciendo el landing de mi pozo y uniendo de nuevo lo que sería la geofísica con la geología y la petrofísica dentro de un solo módulo. Aquí tenemos este pozo piloto que hicimos, estamos navegando, aquí tenemos la formación B, tenemos entre la formación B y la formación C, sería 6.300 y tantos, que sería este lentecito que tenemos aquí que nosotros queremos perforar. Vamos a ver si estamos en la zona de perforación, estamos donde nosotros querramos. Le decimos abrir la zona, le decimos que me calcule, le decimos que está entre la zona B y la zona C, le digo calcular, y él automáticamente me está diciendo que la porción de la zona donde nosotros hicimos el aterrizaje, estamos navegando 100% de esta zona. Es decir, que este pozo va a ser bueno. Muy bien, hicimos los análisis, vimos que podíamos perforar en varias de estas zonas y ahora vamos a regresar a lo que es la parte del mapeo para empezar a planificar los pozos. Para planificar los pozos, nosotros podemos empezar a trabajar con esta herramienta que se llama el Launch List Planner, que es el que me va a permitir trabajar con las zonas de permisos que yo tenga en el área de estudio. Muchas veces nosotros tenemos nada más permisología para perforar aquí y yo puedo decirle al software que nada más me diseñe los pozos que estén dentro de esta zona o de la zona que yo quiera perforar. En este caso, yo lo voy a hacer que me perfore los pozos dentro de esta zona. ¿Por qué lo voy a hacer que me perfore dentro de esta zona? Porque recuerden que nosotros tenemos un time slide que nuestro amigo el geofísico gentilmente nos advirtió que podemos tener estas zonas de nódulos aquí que tendríamos que evitarlas. Entonces lo que hicimos fue poner el time slide basados en la zona de leasing, donde nosotros queremos perforar, y le dimos cierta geometría a la zona donde vamos a perforar. El siguiente paso es abrir la herramienta que es el Well Planner, esta que está aquí como un dominó, le decimos que la abra para empezar a planificar nuestro pozo. De nuevo,
Si ustedes quieren ver las herramientas de Field Planner, World Planner, y tanto de GeoVerse Geomodeling y Geophysics, hay videos en nuestra página de web con mucho más profundidad de cómo funcionan estas herramientas, explicándolo más al detalle. Vamos a esperar, mi computadora está cargando todos los pozos, porque son muchísimos pozos, y aquí tenemos la información. Nosotros utilizamos el plan, utilizamos la herramienta GeoVerse Field Planner y le damos la configuración. Yo le dije que quería que me hicieran por los dos lados, por arriba, por debajo, el espaciamiento entre cada uno de los pozos, los grados que nosotros queremos dentro de las parcelas, el tamaño de la parcela promedio para que planifique el pozo, el número de pozos por parcela, la configuración lateral, cuánto más o menos tiene un estimado me va a costar costo por pie por cada 1000 pies en lateral. El leasing, que es esta ventana que agregamos ahí, y el objetivo. Si ustedes tienen un modelo de elevación, lo pueden agregar, y si tienen información sobre el hazard, sobre layers de superficie, más el mismo layer que se creó ahí de la capa de TimeSign se podría agregar como un hazard para que el software lo tome en cuenta como una zona que tiene que evitar y no perforar. Le decimos que lo cree y él me va a generar esta información de pozos que tenemos aquí. Se preguntarán ustedes, son muchísimos pozos, todos esos pozos me van a guardar en la base de datos. La respuesta es no, sino hasta el momento que el usuario venga y lo seleccione. Yo puedo venir aquí, seleccionar el pozo y decirle guárdalo en la base de datos, y ahí es cuando el pozo va a estar guardado dentro de la base de datos, para evitar que me genere basura. De lo contrario, va a estar guardado dentro del proyecto, pero en una carpeta aparte, dentro de la base de datos, y no va a estar en lo que es World-Based Database dentro de la base de datos. Aquí yo voy a abrir lo que es el World Planner para ver cómo fue la planificación de ese pozo. Dentro de esta planificación de este pozo, automáticamente me puede generar los surveys para todos esos pozos, toda esa información. Este pozo obviamente está un poco extraño y tendríamos que calcular y ver por qué esta información. Seguramente está utilizado el TimeSign. Tenemos esta zona del horizonte, pero aquí tenemos que nuestro objetivo es el Barnett y está navegando directamente sobre él. Esto es bueno porque me va dando un esquemático si la planificación, las zonas están un poco extrañas o si estoy aterrizando en la zona que es. Planificamos todos nuestros pozos, tenemos nuestra información y el siguiente paso podría ser mostrar toda la información dentro de un módulo de 3D. Podemos traer la información, abrir diferentes módulos de 3D dentro de Geographic, o podemos traernos las capas que ya tenemos creadas dentro del Planner. Lo que hacemos es encenderlas y podemos venir y dentro de nuestra imagen le decimos cargar la imagen, y en nuestro 3D se van a aparecer la capa que nosotros hemos creado dentro de los pozos, aquí dentro de la zona que nosotros trabajando geología. Esta capa, si queremos, la podemos bajar en elevación, ponerla más o menos en sentido correlacional de la zona donde nos estamos perforando, para ver la información mucho más en detalle de lo que se va a perforar. Y así, tener una idea y pasarlo al final del grupo que va al desarrollo, decirle aquí tenemos todos estos pozos, ustedes seleccionen cuáles son los que son económicamente viables para la perforación. Como se dieron cuenta, todo lo hicimos dentro de 3 módulos prácticamente, lo que fue el GeoVerse Geomodeling, que es la interpretación geológica, el de geofísica y el de petrofísica, para hacer los análisis dentro de lo que es la planificación de pozos a futuro que nosotros queremos perforar. Volviendo a la presentación, vamos a mover esto aquí. Tenemos que los siguientes pasos, si están interesados o son clientes de Geographic y necesitan soporte, recuerden siempre ir a support.lmkr.com para volver a ver nuestros webinars. Aquí está el link. Quizá hay muchísimos webinars, tanto en inglés como en español, diferentes herramientas de Geographic. Si quiere hacer una prueba, puede escribir a Test Drive y con mucho gusto nosotros les daríamos una licencia de demo por 30 días por las herramientas para que hagan pruebas y vean, para ver diferentes workflows. Aquí está la dirección. O si quieren saber sobre precios,
qué paquetes les podemos ofrecer, nos escriben directamente a ventas@lmkr.com. Aquí está el portal de soporte. Si son clientes, por favor no olviden ir, y aquí podrían ustedes generar casos, buscar información, descargar los instaladores del software. Si necesitan hacer un upgrade, esta es la última versión que está en el mercado, 2017.3, que salió a finales del año pasado. Aquí sería el portal de mrkr.com, donde podrían ver los seminarios que se han creado. Van a aparecer aquí después de 48 horas, como Cristina lo dijo. Vamos a agregarlos allí. Y esto es para finalizar. Quisiera mostrarles un nuevo plan que nosotros tenemos que se llama Geographics en las universidades. Si ustedes trabajan directamente con la universidad o conocen a alguien que trabaja en la universidad como profesor y quisieran utilizar nuestros paquetes gratuitamente, solamente pueden ir aquí a lmkr.com Academia y seleccionar cualquiera de los dos métodos que tenemos. Tenemos uno que es para universidades, le damos el software gratuito a la universidad para que los estudiantes aprovechen y cuando salgan de la universidad tengan un conocimiento de cómo hacer análisis geofísicos, petrofísicos, geológicos, etcétera, dentro de los paquetes de Geographic. O si es estudiante y está trabajando en tesis de maestría, doctorados o de pregrado, nosotros igual le podemos dar la herramienta gratis para que ustedes hagan todo su análisis de tesis de maestría, posgrado y doctorado en nuestro software de manera gratuita. Sin mucho más que agregar, muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Sabemos que su tiempo es valioso y realmente apreciamos que lo hayan compartido con nosotros. Gracias, Carlos Llanes, por la presentación y por todas las recomendaciones. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.